Pantalla de Primera Página por Globovisión, el diputado Ángel Medina. Diputado, hay declaraciones de dos conocidos sindicalistas venezolanos, como son Froilán Barrios, también Pablo Castro, y hay una denuncia en concreto, esto a propósito del proceso eleccionario parlamentario que tendrá lugar este año en nuestro país, es que la oposición no consideró a sindicalistas para la Asamblea Nacional. Esto lo encontramos el día de hoy en el diario Últimas Noticias. Entre tanto, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores tiene 10 candidatos para medirse en las elecciones primarias que se realizará en el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál es la situación con los sindicalistas en el caso de la Mesa de la Unidad Democrática? Y de acuerdo a estos dos voceros, importantes voceros del sindicalismo venezolano, ¿por qué no fueron incluidos o no han sido considerados? Mira, hoy la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad ante la Asamblea Nacional es una fracción bastante diversa. Y hay personas, hombres y mujeres provenientes de los distintos sectores de la vida nacional, y que es bueno que sea plural y que sea diversa y que cada quien represente un sector o una visión sobre la sociedad venezolana. En las elecciones primarias de la unidad que se realizaron hace poco, varios de los candidatos a las elecciones primarias venían del movimiento sindical. Muchos de ellos no conquistaron la victoria, pero participaron en buena lid, y no porque sean o no del movimiento sindical, la gente apostó o no a ellos. Hubo un resultado allí. Ellos están de lleno en la campaña, muchos de ellos están metidos en la campaña, que a pesar de que no quedaron victoriosos, están colaborando con aquel que quedó victorioso, como funciona la democracia. Y lo que se estima y lo que se espera es que el nuevo roster de hombres y mujeres que van a la Asamblea Nacional sea también de esa pluralidad y que manifieste claramente las visiones de las distintas Venezuelas que existen, de los distintos sectores, de las distintas personas que hacen vida en este país. Ahora, ¿cómo ha quedado después de sus primarias a lo interno la Mesa de la Unidad Democrática ya con miras a las elecciones parlamentarias? Bueno, las elecciones primarias fueron el primer paso para consolidar lo que nosotros hemos llamado la unidad perfecta. Las elecciones primarias fueron ese primer paso. Ahora vamos a todo el tema de consenso, que es lo que se está trabajando en este momento. Y una vez que se tenga todo esto aparejado... ¿Consenso qué es? Consenso es la reunión de todos los factores políticos que conforman la Mesa de la Unidad y determinar allí cuáles son los mejores candidatos. Y también tener como referencia las elecciones, las últimas elecciones, cuánto sacó cada partido, cómo fue las fuerzas políticas que se manejan en cada estado, reconocer figuras en cada estado, en fin, es hacer un planteamiento político sobre lo que más conviene a la Venezuela, sobre lo que más conviene a la unidad. Vamos ahora a hacer un contacto con Stenins Olivares. ¿Por qué? Porque Stenins, diputado, va a estarle dando lectura a continuación a los tweets que recibimos a través de nuestra cuenta @Primera Página Stenins, con todos los planteamientos que también la audiencia le realiza al diputado Ángel Medina de Primero Justicia, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática. Stenins. Así es, Juan Elazar, bienvenido, diputado, y le agradecemos por favor respuestas bastante precisas porque Gracias. Hay muchísima participación en nuestra cuenta en Twitter @Primera Página. Iniciamos con el señor Héctor Acevedo. Diputado, recorran todos los municipios de Venezuela, ahí están los votos. ¿Qué le contesta? Tiene razón, y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos meses, recorriendo Venezuela, llegando al último rincón, entendiendo que el casa por casa y el contacto directo es superior a cualquier red social, es superior a cualquier instancia de medios de comunicación, que el contacto directo con las personas permite reconocer la realidad, pero además permite llevar nuestro mensaje de cambio en Venezuela. Diputado, la señora Amadis Martínez le pregunta, ¿sabe usted lo que hace el gobierno para recuperar el Esequibo? ¿Ha tenido el gobierno buena actuación ante Guyana? ¿Qué le responde? Un tremendo tema, porque Venezuela no ha tenido ninguna acción concreta en los últimos años frente al Esequibo. Solo ahora, cuando ve que el tema de Guyana ha avanzado demasiado y que ya se ha hecho incontrolable, es que ellos con un decreto pretenden borrar que no se hizo nada en los últimos años. Nosotros de la bancada de la Unidad, desde hace mucho tiempo, hemos venido reclamando que se le ponga atención a este tema del Esequibo, porque el Esequibo es Venezuela y además nuestra fachada atlántica también es de Venezuela. El señor Nelson Gil le pregunta, llevamos más de 15 años con control cambiario y la situación está peor que antes del año 99. ¿Cuál será la solución entonces? Un cronograma, y lo hemos dicho aquí, un cronograma para ir desmontando el control de cambio. Los controles de cambio son coyunturales y no pueden ser políticas permanentes en materia económica. Un control de cambio que inició hace más de 10 años, como tú lo dices, hoy no tiene ningún sentido, y lo vemos cuando vamos a adquirir un repuesto, vamos a adquirir materia prima, cuando vamos al mercado. Esas desviaciones que vemos en los precios que todos los días suben, tiene que ver también directamente con el control de cambio. El señor Rafael Loreto le pregunta, ¿cómo actuaría la oposición si el Consejo Nacional Electoral no convoca elecciones este año?
Mira, nosotros no nos estamos planteando ese escenario porque hasta ahora vamos todos los días prácticamente al CNE a colocarle y a decirle al CNE que coloque las elecciones parlamentarias. Es un mandato constitucional, está previsto en el 272 de la Constitución, está previsto en el 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y creo que Venezuela necesita una fecha para iniciar el cambio. No es un tema de capricho de quienes están en el poder, es un tema de que Venezuela necesita una fecha para que los venezolanos se expresen en todos los rincones del país. La señora Clara Plasencia le dice, primero justicia no es alternativa, solo le han aportado al país guarimbas, paros y la ceguera a ver lo positivo que hay en Venezuela. ¿Qué opina? Yo creo que lo que no es alternativa es seguir con esos discursos de odio, de decir que yo soy bueno y tú totalmente eres malo. Venezuela es mucho más que esa polarización terrible que hay entre buenos y malos, ricos y pobres, derecha, izquierda, capitalista, socialista. Venezuela es mucho más que eso y desde Primera Justicia lo que queremos construir es una Venezuela que le hable a ese 80% de los venezolanos que hoy hace cola, que la inflación le está acabando su sueldo, que lamentablemente está presa en la inseguridad y que ve cómo su calidad de vida todos los días es menor. A esa Venezuela que nosotros le hablamos, a esa Venezuela de 80% que tiene que buscar cambiar a 20% que lamentablemente están enchufados. El señor Freddy Omar Coronel, la inseguridad está acabando con nosotros. ¿Qué propuesta tiene usted en materia de seguridad? Mira, lo primero es, no puede ser, y lo dice el último informe de Provea, que el 56% de los jueces en Venezuela sean provisionales. Aquí tiene que haber una carrera judicial para que exista una justicia que funcione. No puede ser que la Fiscalía todos los días, hace una semana le aprobamos un crédito adicional enorme para reconstrucción de los espacios físicos de la Fiscalía, pero hoy la Fiscalía se ocupe más de perseguir a los opositores y a los que piensan distinto que de hacer justicia. Ese 90% de impunidad hay que acabarlo. La única manera de acabarlo es un programa de Estado que Tribunal Supremo, Fiscal, Ministerio Público, Defensoría y el propio Ejecutivo y la Asamblea Nacional se sienten a revertir estos altos niveles de inseguridad que existen. Diputado, en materia económica, el señor Alexander Chirinos le pregunta, ¿cómo cree usted que podemos salir de esta situación económica si todavía hay gente que cree en el socialismo? Mira, puede haber gente que cree en el socialismo, como hay gente que cree en el capitalismo. Lo que nosotros creemos es que hay un cúmulo enorme de personas que creen que producir más y mejor en Venezuela es la vía. Al menos nosotros creemos eso, que debemos conquistar el hecho en Venezuela como el camino y la raíz para salir de este atolladero económico en el que vivimos. Que más productos se hagan en Venezuela y para eso es necesario reglas claras, inversión privada y la capacidad de que cada uno de nosotros, usted que nos ve en televisión, pueda emprender sin el miedo de que el día de mañana se lo vayan a quitar y se lo vayan a expropiar. Diputado Ángel Medina, al cierre de nuestra conversación del día de hoy, por supuesto, no podemos dejar de mencionar los casos Leopoldo López, Daniel Ceballos, los distintos llamados que desde diversos sectores se hacen a favor de los llamados presos políticos. Ellos han manifestado que están dispuestos a levantar la huelga de hambre si son liberados los jóvenes que se encuentran detenidos. ¿Cuál es la posición de Primero Justicia y de la Mesa de la Unidad Democrática? Que los que están en el poder tienen que escuchar, tienen que ver que hay una realidad terrible ahí en violación de los derechos humanos. Tienen que darse cuenta de que su odio no puede ser superior a la capacidad de reconciliación del país. Tienen que darse cuenta realmente que quienes hoy están en huelga de hambre no son monstruos, son seres humanos que han vivido una persecución sin ningún sentido, porque hoy en Venezuela no deberían existir presos humanos. Los que están en el poder tienen que darse cuenta que este es un paso más que ellos pueden dar para construir una Venezuela distinta. Nosotros aprovechamos este momento para decirle al país que es momento de entender que somos 80%, que tenemos que construir un país distinto al que tenemos, lleno de odio, de revanchismo y despolarizando. No somos derecha ni somos izquierda, somos un país que quiere construir progreso y ese progreso es necesario que estemos todos participando activamente. Muy bien, ya en dos frases, diputado, ¿ustedes consideran que Ceballos y López tienen que levantar la huelga de hambre? Mira, por razones de salud, por razones personales, creo que ellos deberían levantar esa huelga. Ahora, es un tema de convicción también, es una mezcla de lo que te dice el cuerpo y lo que te dice la convicción, y es una lucha permanente. Y de los que estamos en política creemos que la convicción es superior y tiene que mantenerse siempre por encima de todo. ¿Y de los jóvenes que están haciendo huelga de hambre, no solamente en Caracas, sino en algunas regiones del país? Ya algunos han venido levantando la huelga de hambre y eso es importante, pero al final la huelga de hambre no inicia porque a alguien se le ocurrió. Inicia porque hay condiciones realmente de deterioro en materia de derechos humanos en Venezuela y eso es evidente para los venezolanos y es evidente para el mundo. Vamos a agradecer la presencia en nuestros estudios del diputado Ángel Medina de Primero Justicia, Gracias, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática. Seguiremos conversando, diputado, atentos, en cualquier instante volvemos a estar juntos. Son ahora las 7:25.